Bueno, para mí es un placer compartir un ratito, tener unos minutos a estos tres hombres, tres escritores. Tenía ganas de encontrarme con ellos porque cuando ganasteis el Planeta nos disteis esa sorpresa a todos. Pero ¿dónde está Carmen Mola? ¿Pero sube esa señora? ¿Pero quién es? ¿No? Y aparecisteis los tres. Fue una de las grandes sorpresas del mundo literario hace unos añitos, ¿no? Y desde entonces todo ha sido alegría, ¿no? Pero solo 2 años, ¿no? Bueno, 2 años. No nos pongas años Lo que encima. pasa es que se ha hablado tanto de vosotros, ¿no? Nos sorprendió tanto en España que tres hombres se pongan de acuerdo para escribir novelas, además con ese seudónimo tan bonito, que bueno, fue realmente una cosa a tener en cuenta y agradecer, ¿no? Y ahora nos reencontramos con Carmen Mola y El infierno, que es un infierno, yo no sé si es cubano, si es un infierno a medio camino entre la esclavitud y las ganas de libertad. Me vais a explicar porque es una novela que ahora estáis promocionando y presentando los tres. Carmen Mola, pero voy a ver si lo digo bien. Agustín Martínez, Jorge Díaz, ¿yo? ¿verdad? Y Antonio Mercero. Correcto. Bueno, no está mal, ¿eh? Hablarme de infierno, de esta novela que presentáis ahora y que nos traslada a una Cuba de la que no nos gusta hablar demasiado de ese capítulo en concreto, de lo que pasó allí, vaya. Bueno, pues queríamos escribir otra novela, otro thriller histórico después de La Bestia, que nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Dijimos, ¿por qué no volvemos al siglo XIX? Que vimos que había muchísimas cosas allí que nos apasionaban. Porque es un siglo que funciona mucho para las novelas, porque está lleno de crisis, de guerras, de golpes de Estado, de todo. Y entonces decidimos volver al siglo XIX y en medio de la documentación, cuando empezábamos a pensar de qué va la novela, nos encontramos con Cuba. Y Cuba es un lugar que nos ha fascinado desde el primer momento que empezamos con él hasta que lo hemos visitado, y entonces nos parecía que Cuba en aquel momento era como la gran perla de la corona española, pero que tenía un lado oscuro, y en Carmen Mola los lados oscuros nos apasionan. Nos gustan, ¿no? Sí, porque es verdad que todos tenemos una Habana muy idealizada, ¿no? Soñamos, ¿no?, con aquellos paisajes de palmeras, con aquellos trajes coloniales, pero hay mucha tela que cortar ahí detrás y, como yo digo siempre, muchas, por ejemplo en Cataluña, muchas de estas grandes fortunas que conocemos y que han hecho que nuestro modernismo brille tanto, detrás hay un trasfondo ahí de esclavismo y de negocios con Cuba, precisamente, además, ¿no? Pues sí, efectivamente hay muchas fortunas, tú lo has dicho, que se cimentaron en la esclavitud. En Cuba, y esto es lo que cuenta la novela. Básicamente cuenta muchas cosas más porque las novelas tienen muchas capas, pero a nosotros nos asombró lo poco que se conoce el pasado esclavista de este país, que aquí estaba abolida la esclavitud desde 1821, pero ojo, en la península, no en las colonias. En las colonias fuimos el último país europeo en abolir la esclavitud. Eso es una cosa que yo, por ejemplo, no conocía. Creo que la gente en general no lo conoce. Parece silenciado, ¿no? Que nos da cosita hablar de eso. Pues en esta novela lo ponemos sobre la mesa y me embarcamos a nuestros dos personajes protagonistas que van sosteniendo una historia de amor, desamor, encuentros, desencuentros, una cosa así un poco apasionada pero siempre difícil. Van sosteniéndola, pero se topan de bruces con esta realidad. Bueno, yo he empezado hablando de Cuba y del esclavismo, porque creo que este título, El infierno, debió de serlo para algunos de ellos o para muchos de ellos, pero esto es una historia de amor, ¿no? Leonor y Mauro, ¿quién son y qué les pasa? ¿O qué nos podéis contar? Sí, nosotros partimos de ahí. O sea, la primera idea que nosotros teníamos para escribir una novela era cómo escribiría Carmen Mola una historia de amor, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar sobre esos dos personajes, sobre Mauro, que es un medio médico, como lo llama ella, es un estudiante de medicina revolucionario, muy relacionado con el mundo de Prim y con las revueltas, muy idealista. Y por otro lado está Leonor. Leonor es una suripanta, que es una palabra que ha caído en desuso, pero que tuvo su época de esplendor, ¿no? Y que era una bailarina del Teatro de Variedades de Madrid, que en ese momento representaba una obra que era El joven Telémaco. Todo esto es histórico, digamos, y que era un éxito enorme. Y estas bailarinas, que salían cantando una especie de coro griego, en un griego inventado, en realidad, se hicieron súper populares, ¿no? Y entonces ella es una chica muy egoísta, que lo que quiere es disfrutar de la vida, que no quiere preocuparse por problemas políticos, por los problemas sociales que pueda haber en el país. Su vida se cruza con la de Mauro. De repente, una noche en Madrid, en pleno levantamiento contra la reina, ¿no? Y bueno, ahí lo que sucede en ese momento les va a mandar a Cuba
Y poco a poco esos dos mundos, que son dos mundos paralelos, se van a ir acercando. Desde el idealismo al egoísmo de Leonor se van a ir acercando hasta que, bueno, se convierte en una especie en una historia de amor a la manera de Carmen Mola, que ya te digo, no es una manera ideal de amor. Bueno, ¿y cómo es Carmen Mola en la intimidad, cuando se mete en la cocina y empieza, yo no sé quién escribe, quién redacta, quién se queja, cómo os organizáis? Porque tenemos una idea, los que no somos escritores, una idea muy romántica de lo que es escribir. Te imaginas al escritor o a la escritora sola, ¿no? Aislada, incluso ha dejado a la familia, porque tiene que escribir y concentrarse en soledad, ¿no? Parece que el escritor va unido a la soledad, y vemos de repente que vosotros tres os habéis entendido muy bien desde el primer momento, o no lo sé. Pues nuestro caso tampoco es tan diferente, porque nosotros lo que sí hacemos es reunirnos al principio para discutir mucho, y para ver qué es lo que vamos a hacer, de qué va la novela, cuáles van a ser los giros, cómo son los personajes y todo eso, pero en el momento de escribir sí que nos vamos cada uno a nuestra casa, abrimos el ordenador y nos tenemos que pelear igual que todo el mundo con la página en blanco, ¿no? Y después nos lo cambiamos, corregimos. En realidad es que lo de escribir, todo el mundo lo ve muy romántico porque no sabe que la mayor parte del tiempo estás reescribiendo, corrigiendo y no estás esperando a que lleguen las musas. Las musas te tienen que pillar con las manos en el teclado porque si no, no te pillan. Entonces, bueno, pues nos organizamos pues con mucho respeto por el trabajo de los demás y sobre todo con la idea clara de los tres de que no importa de quién sea una idea, lo que importa es que sea la idea buena para ese momento de la novela. Y entonces, cuando nos preguntan ¿de quién fue la idea del infierno? No, la idea del infierno no fue de nadie y fue de todos. O sea, la idea del infierno empezó siendo la idea de contar cómo era el teatro en Madrid en 1860. Y después de dar miles de vueltas, pues ha acabado en el infierno. Una historia de amor contrariado muchas veces, amor con inconvenientes y una historia muy social. Pero vamos, eso lo vamos consiguiendo entre todos, poniéndole capas y capas y más capas a la idea hasta que estamos los tres de acuerdo, que a veces es lo peor, estar de acuerdo, porque es muy difícil convencerlos. Pero yo entiendo que escribís juntos porque os lo pasáis bien, punto número uno, tiene que ser así, ¿o no? Disfrutáis de la compañía de los dos compañeros, ¿no? Disfrutamos mucho de la compañía, nos reímos mucho cuando estamos trabajando, disfrutamos cada uno de nosotros del talento de los compañeros, que creo que eso es bonito. Sí, porque además aprenderéis mucho, ¿no? Aprendemos mucho, haces una delegación en el talento de los demás que es preciosa, no intentamos colocar más ideas que los demás, ni tener más razón que los demás. Entonces yo creo que esto que preguntabas de Carmen Mola en la intimidad es que somos un matrimonio bien avenido que no convivimos. Eso es importante, o sea, corre un poquito el aire, ¿eh? Que corre un poquito el aire, sí. ¿Vais cada uno a vuestra casa? Yo cuando me lavo los dientes no tengo a mis compañeros pidiéndome el baño y el lavabo. No, eso no. Entonces eso ayuda y eso lo dejé yo muy claro desde el principio, que yo no quería convivencia. Esto va por aquí, ¿no? Oye, nosotros con el programa estuvimos cuando La Habana celebró ese centenario, ese aniversario tan importante de sus relaciones y de esa fundación con ese sello español, ¿no? Estuvimos paseando por ahí haciendo unos reportajes y yo decía, madre mía, esto está cargado de historias, de recuerdos. ¿Vosotros habéis paseado por esa Habana que sale aquí en este libro? Nosotros hemos paseado a posteriori, es decir, para escribir la novela nosotros tiramos más bien tiramos de documentación y de libros porque La Habana de 1866 ya no existe. Eso ya está en los libros, está en tesis doctorales, en grabados, en mapas, en todo eso, pero no la vas a encontrar en La Habana de ahora. Ahora lo que ves es como el vestigio de aquello. Uno pasea por La Habana Vieja y todas esas casas que hoy en día se están cayendo, de hecho hace muy poquito se derrumbó una de estas casas en La Habana Vieja, hubo muertos y todo eso, pues esos edificios que se están cayendo eran antes palacios. Entonces los recorres y tienes que hacer como un ejercicio de imaginación para traer el esplendor pasado a La Habana, que ya no lo tiene, evidentemente. ¿Fue fácil ponernos de acuerdo en cuál debía ser el final de esta historia de amor? Nosotros de verdad nos ponemos de acuerdo con bastante facilidad porque tenemos la teoría de que podemos hablar de muchas cosas, hay cientos de ideas que salen adelante, que discutimos un rato, que abandonamos, pero cuando sale la idea buena, cuando sale la que todos decimos es eso, Esa pues, es, ¿no? pues vamos todos a muerte a por ella.
Muchas veces, claro que discutimos, pero ahí es una de las cosas que todo el mundo nos dice, bueno, 2 sabemos cómo se hace, pero entre 3, bueno, pues es que entre 3 existe la democracia. Y entonces, si no llegamos a un acuerdo, pues se vota. Y entonces una idea ganará 2-1. 2-1 siempre, ¿no? Pero solemos intentar llegar a pactos con la totalidad de los votos. Pero es por eso, porque decimos, no, es que eso es muy bueno. Entonces, ¿qué más da de quién sea? Es bueno. O sea que sí. Yo quiero ya para acabar que me digáis de todas estas páginas que habéis escrito entre los 3, ¿en qué momento de la historia recordaréis los 3 a modo personal? Porque la historia en ese momento a vosotros de manera personal os conmovió, os ilusionó. Fue un día duro, difícil. Fue aquel capítulo, aquel momento en el que Leonor o Mauro pasaron aquellas cosas que para vosotros infierno será ese momento. Yo no sé si os han hecho esta pregunta. Intento ser originales porque os han preguntado siempre. No quiero preguntaros siempre lo que. A mí me gusta ver a Leonor en un barco alejándose de un carnaval en Matanzas, después de un pequeño desencuentro amoroso o gran desencuentro amoroso, y de pronto alguien se pone a cantar La Bayamesa, una canción preciosa, y eso todo está teñido de melancolía, de la increíble tragedia de la pérdida, de alejarte del ser amado. No es el final de la novela y no estoy haciendo ningún destripe, ningún spoiler. Pero creo que eso es un momento muy bonito. Es uno de esos ¿verdad? Escenarios. ¿Y para ti? Es complicado contarlo sin hacer spoiler. Vale, pues nada, no demos demasiado Pero detalle. bueno, sí, yo creo que sí hay un momento que me parece como el mejor momento de la novela, en un ingenio del que se viene hablando a lo largo de toda la novela, en el que, bueno, por circunstancias los protagonistas acaban allí y todo lo que sucede en ese momento me parece el infierno, efectivamente. Bueno, y quedará siempre ahí ese momento especial, ¿no? En tu recuerdo. Y ya para acabar tú. Pues yo voy a ser menos original, porque voy a decir que ese momento en que Pili la Gallarda y Leonor, las 2 suripantas, abren el telón del teatro para ver al público, y venimos de una historia del primer círculo del infierno, una historia totalmente salvaje, y nos vamos a ese Madrid luminoso, con un empresario que grita felicidad y risas, y todo eso, y me gusta ese retrato de un Madrid distinto, de un Madrid alegre, y no irme a las salvajadas que se van ellos 2. Bueno, pues ya lo veis, 3 opiniones diferentes de 3 momentos en los que Infierno es uno de esos libros que ha enganchado tantísimo, porque yo sé que tenéis legiones de fans, gente que está interesada en qué estáis haciendo, qué estáis escribiendo, como dices tú, en tan poco tiempo, en tan pocos años, ¿no? Eso es todo un éxito, esto es una fórmula que ha funcionado y yo os felicito a los 3. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.